pensamos en nuestro planeta, ¿en qué es? Lo primero que viene a la mente es, no sé, roca o agua. Sí, es la imagen que todos tenemos. Pero la realidad es mucho más compleja. Es fascinante. Estamos, literalmente, sobre un puzzle químico de proporciones cósmicas. Desde el aire que respiramos hasta un núcleo de metal fundido a miles de kilómetros bajo nuestros pies. Totalmente. Y lo más increíble es que ese puzzle, como dices, no se montó de cualquier manera. Cada pieza, cada elemento químico, encontró su sitio siguiendo unas reglas muy, muy concretas. Unas leyes que, de hecho, se escribieron en el corazón de las estrellas mucho antes de que la Tierra ni siquiera existiera. Pues esas son precisamente las reglas que vamos a analizar hoy. Tenemos aquí una serie de apuntes de geoquímica, algunos textos clásicos, y la misión es entender por qué nuestro planeta tiene la estructura que tiene. Porque es como es. Exacto. ¿Por qué la corteza es rica en silicio? ¿Por qué el oro es tan difícil de encontrar en la superficie? ¿Y por qué el núcleo es básicamente una bola de hierro gigante? Vamos a intentar descifrar el manual de instrucciones químico de la Tierra. Un manual que, bueno, para empezar a leerlo hay que irse al primer capítulo, al origen de todo. Al principio. Hace unos 4.570 millones de años, el sistema solar no era más que una nube gigantesca de gas y polvo, la nebulosa solar. La lista de ingredientes de esa nube es la clave de todo lo que vino después. Vale. Y según las fuentes, la gravedad empieza a actuar, la nube colapsa, el Sol se enciende en el centro y alrededor queda un disco de material. De sobras, por así decirlo. Justo. Y es que me fascina este proceso que llaman acreción, porque no es una construcción delicada, no. Es una serie de colisiones brutales, constantes, de cuerpos rocosos, los planetesimales, que van chocando y pegándose unos a otros. Es una especie de construcción a través de la destrucción. Y cada uno de esos impactos liberaba una cantidad de energía, de calor, que es casi inimaginable. Y a eso hay que sumarle, imagino, más calor. Claro. El calor de la desintegración de los elementos radioactivos que había en esa mezcla original. El resultado de todo eso fue un planeta recién nacido, incandescente, una bola de magma prácticamente. De acuerdo, paremos un segundo aquí, porque esto es importante. Tenemos una bola de roca fundida, muy caliente y, supongo, más o menos homogénea. Como una especie de sopa cósmica. Sí, una buena analogía. La pregunta es, ¿cómo pasamos de esa sopa a la estructura que conocemos? O sea, ¿cómo se llega a tener un núcleo denso, un manto, una corteza ligera? ¿Cómo se separaron los ingredientes? La respuesta es un concepto clave: la diferenciación planetaria. Y el catalizador fue precisamente ese calor extremo del que hablábamos. El calor lo permitió todo. Hizo que el planeta entero se comportara como un fluido muy, muy denso. Y eso permitió que la gravedad simplemente hiciera su trabajo y ordenara los materiales según su densidad. Ah, claro, como el aceite y el agua. Es exactamente el mismo principio. Lo más pesado se hunde, lo más ligero flota. Simple y directo. Exacto. Los materiales más densos de esa mezcla, que eran sobre todo el hierro y el níquel en estado metálico, empezaron un viaje lento pero imparable hacia el centro de gravedad del planeta. Y ese hundimiento masivo formó el núcleo. ¿Y lo demás? Lo demás, los materiales más ligeros, compuestos de silicio, de oxígeno, magnesio, o sea, las rocas, ascendieron y formaron una capa enorme y plástica, el manto. Este proceso, esta gran diferenciación, es lo que define la arquitectura básica de la Tierra. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, por lo que leo en las fuentes, los elementos no se repartieron al azar. Parece que tenían afinidades, ¿no? Sí, preferencias. Unos eran del equipo hierro y se fueron para el núcleo, y otros se quedaron en el equipo roca, en el manto. Y parece que un geoquímico noruego, Victor Goldschmidt, fue el primero que puso un poco de orden en todo esto. La historia de Goldschmidt es una de las más fascinantes de la ciencia. Desarrolló su clasificación en los años 20, muchísimo antes de que tuviéramos la tecnología para ver el interior de la Tierra. Esa es una pregunta buenísima. Si no puedes hacer un agujero hasta el centro del planeta, ¿cómo sabes de qué está hecho? Pues estudiando a los mensajeros que nos llegan del espacio. ¿Meteoritos? Meteoritos. Se dio cuenta de que los meteoritos son, en esencia, fragmentos de esos planetesimales que nunca llegaron a formar un planeta. Son como fósiles del proceso de construcción. O sea, son las piezas que sobraron. Justo.
Y al analizar sus dos partes, la metálica, rica en hierro, y la rocosa, con silicatos, pudo deducir qué elementos químicos preferían estar en cada fase, y asumió, con mucho acierto, que la Tierra se había separado siguiendo exactamente las mismas reglas. Es brillante. Usar los restos de la obra para entender cómo es el edificio terminado. ¿Y qué descubrió? ¿Cuáles eran esos equipos de elementos? Goldschmidt los agrupó en 4 categorías. Primero, los siderófilos. Del griego sideros, que es hierro. Y filos, amigo, son los amantes del hierro. Aquí tienes el oro, el platino, el iridio y el propio níquel, claro. Tienen una afinidad natural por el hierro metálico, así que durante la diferenciación se disolvieron en ese hierro líquido y se hundieron con él. Directos al núcleo. ¿Directos al núcleo? Un momento, a ver si lo entiendo. ¿Me estás diciendo que la razón por la que el oro es tan valioso y tan raro en la superficie es porque la inmensa mayoría de todo el oro de la Tierra está literalmente en el centro del planeta? ¿A miles de kilómetros de aquí? En esencia, sí. Su valor económico es una consecuencia directa de su comportamiento geoquímico hace 4.500 millones de años. Se fue al núcleo. El poquito que encontramos en la corteza es porque llegó más tarde, con más meteoritos, o por procesos geológicos muy concretos. Es alucinante. De verdad. Vale, esos son los siderófilos. ¿Y los que se quedaron en las rocas? Esos son los litófilos, los amantes de las rocas. Son los elementos que se combinan muy fácil con el oxígeno y forman óxidos y silicatos, que son compuestos bastante ligeros. Los ladrillos del planeta, vaya. Son los ladrillos, el silicio, el oxígeno, aluminio, magnesio, calcio, potasio, son los componentes principales del manto y la corteza, lo más comunes. Entendido. Siderófilos al núcleo, litófilos a las rocas. Parece una división bastante clara, pero has dicho que eran 4 grupos. ¿Qué pasa con elementos como el cobre, el plomo, el zinc? No me suenan ni a una cosa ni a la otra. Muy buena observación. Esos pertenecen al tercer grupo, los calcófilos. Amantes del azufre. Exacto, el cobre, el zinc, la plata, tienden a formar compuestos con azufre, que se llaman sulfuros, y estos sulfuros son más densos que los silicatos de los litófilos, pero menos que el hierro. Ah, se quedaron en medio. Se quedaron en una posición intermedia, sí, dispersos sobre todo por el manto. Luego, la actividad volcánica y otros procesos los han ido concentrando en vetas en la corteza. Y de ahí los sacamos nosotros. ¿Y el último grupo? Tiene que ser el más evidente, ¿no? El aire y el agua. Exacto. Los atmósferos, los amantes del gas. Claro. Aquí tienes el hidrógeno, el nitrógeno, los gases nobles como el helio, el argón. Son tan ligeros y volátiles que se escaparon del interior del planeta y se quedaron en la superficie. Formaron la atmósfera y la hidrosfera. La clasificación de Goldschmidt es, al final, el mapa de la distribución química de la Tierra. Es que es fascinante. Vale, el oro es raro porque es siderófilo, se fue al fondo. Pero esto me lleva a otra pregunta. ¿El oro ya era raro de por sí en la nebulosa original? O sea, ¿su escasez es solo por cómo se repartió o es que ya de entrada había poco? Dicho de otro modo, ¿el universo tiene elementos favoritos? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta es un sí rotundo. El universo tiene favoritos, y no es por capricho. La clasificación de Goldschmidt nos dice dónde fue a parar cada elemento. Pero hay otra regla, que también se menciona en las fuentes, que nos dice cuánto había de cada uno para empezar. A ver. Se conoce como la ley de Odo-Harkins. Lady Odo Harkins. Suena a bufete de abogados. ¿Qué dice? Pues es una de esas reglas de una simplicidad que asusta. Describe una regularidad increíble que se ve en la abundancia de los elementos en el cosmos. Y lo que dice es que los elementos con un número atómico par son, por regla general, muchísimo más abundantes que sus vecinos de número atómico impar. Espera. Así de simple. Par gana impar. El universo tiene una especie de preferencia por los números pares. Así de sencillo y así de profundo. Los ejemplos son abrumadores. Piensa en la composición de las rocas, en los litófilos más abundantes, oxígeno, número atómico 8, magnesio 12, silicio 14, calcio 20, hierro 26. Todos pares. Todos pares. Son la columna vertebral de la geosfera. ¿Y los impares? Ponme un ejemplo claro. Pues mira, compara el aluminio, que es el 13, con sus vecinos. Es el metal más abundante en la corteza, y eso nos puede engañar. Pero si miras la abundancia cósmica, es bastante más escaso que sus vecinos pares, el magnesio, que es el 12, y el silicio, el 14.
O el cloro, el 17, es mucho menos abundante que el azufre, 16, y el argón, 18. Es un patrón que se repite una y otra vez. No puede ser casualidad, tiene que haber una razón física detrás de esta manía contable del universo. Y la hay, por supuesto. La razón está en la cuna de los elementos, el interior de las estrellas. Los elementos se fabrican ahí, en un proceso llamado nucleosíntesis, que básicamente es fusionar núcleos pequeños para crear otros más grandes. Vale. Pues resulta que la estabilidad de un núcleo atómico depende de cómo se organizan sus protones y neutrones. Y los núcleos con un número par de protones o de neutrones son mucho más estables. Es como construir con ladrillos. Una estructura con pares de ladrillos bien puestos es más robusta que una donde dejas ladrillos sueltos. Es una analogía perfecta. Al ser más estables, los núcleos con número atómico par se forman más fácilmente y aguantan mejor las condiciones extremas de una estrella. El universo, por así decirlo, prefirió fabricar esos elementos porque energéticamente era más favorable. La ley de Oddo-Harkins es el eco de la física nuclear. Vale, creo que empiezo a colectar todas las piezas. Si lo juntamos todo, parece que tenemos como las dos grandes reglas que gobiernan la química de nuestro planeta. Precisamente. Por un lado, la ley de Oddo-Harkins. Es una regla de abundancia dictada por la física nuclear. Nos da el inventario de ingredientes con el que empezamos. Mucho de esto, poco de aquello. Mucho de elementos pares, bastante menos de impares. Y por otro lado, La clasificación de Goldsmith, que es la regla de distribución, la que explica cómo, una vez tuvimos ese inventario, la diferenciación de la Tierra repartió las cartas. Los siderófilos al núcleo, los litófilos al manto y la corteza. exacto. Esas dos reglas juntas te explican la geoquímica del planeta a grandes rasgos. Explican por qué la corteza está hecha sobre todo de litófilos de número par, como el oxígeno y el silicio. Y explican por qué encontrar oro, que no solo es siderófilo, sino que además tiene número atómico impar, el 79, es como buscar una aguja en un pajar. Y esto no vale solo para la Tierra, ¿eh? Son las reglas de construcción para cualquier planeta rocoso. Hemos pasado de una nube de polvo a un planeta estratificado, y todo gracias a dos principios. Uno que nos dice cuánto hay y otro que nos dice dónde está. Es un sistema de una elegancia increíble. Un equilibrio que ha funcionado miles de millones de años. Así es. Los elementos se distribuyeron según sus afinidades y ahí se han quedado, participando en ciclos geológicos lentísimos, a una escala de tiempo que nos cuesta incluso imaginar. Pero, claro, ese equilibrio milenario ya no está tan intacto. ¿Verdad? Y aquí es donde las fuentes nos dejan con una reflexión final. Efectivamente, porque estas leyes describen el comportamiento natural de los elementos, un reparto que tardó eones en establecerse. Y ahora, la actividad humana está actuando como una fuerza geológica completamente nueva, una que está redistribuyendo masivamente estos elementos a una velocidad sin precedentes. ¿A qué te refieres exactamente? ¿Estamos como jugando a ser Goldsmith pero al revés? Es una forma muy acertada de verlo. Piénsalo. Durante 4.500 millones de años, la Tierra se esforzó en concentrar elementos calzófilos tóxicos como el plomo en depósitos minerales seguros enterrados. En su sitio, en su sitio. Y nosotros, en poco más de un siglo, lo hemos sacado, lo hemos quemado en gasolina y lo hemos dispersado por toda la superficie del planeta, desde los polos hasta el fondo del mar. Hemos cogido un elemento de su caja geoquímica y lo hemos esparcido por todas las demás. Y hacemos lo mismo con los siderófilos, sacando metales para la tecnología, y con los atmósferos, liberando carbono y nitrógeno a la atmósfera a un ritmo descontrolado. Estamos alterando el mapa de Goldschmidt. Estamos alterando el mapa y la velocidad de los ciclos. Y esto, claro, nos lleva a una pregunta final, una que no tiene una respuesta sencilla. Ahora que conocemos la afinidad natural de cada elemento, que sabemos que hay unas reglas que dictan dónde quieren estar, ¿cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo, a escala geoquímica, de seguir alterando este antiguo equilibrio químico a una velocidad millones de veces superior a la de la naturaleza?